Hace ya muchísimos años, prácticamente iniciando la segunda mitad del siglo XX, surge la figura de Carl Rogers dentro de la psicología humanista. Él era psicólogo clínico, era profesor universitario, y a él se le identifica como el creador o el iniciador del movimiento del enfoque centrado en la persona. En el principio se le llamaba psicoterapia no directiva o la terapia centrada en el cliente. Pero al darse cuenta que esta posibilidad de facilitar y promover el desarrollo de las personas tenía una aplicación en otros ámbitos de la psicología, como el ámbito educativo, el ámbito comunitario, el organizacional, etc., se diversificó este concepto y se le empezó a llamar enfoque centrado en la persona. Esta postura tiene como fundamento la creencia de que todos los seres humanos tenemos un potencial creativo y una tendencia actualizante, una tendencia hacia el desarrollo personal. Pero lo más importante de todo es que Rogers dice que si nosotros ponemos sobre la mesa actitudes y estrategias específicas, vamos a poder facilitar el desarrollo de las demás personas. Entonces vamos a dividir esto en dos grandes partes, la parte actitudinal y la parte instrumental. Dentro de la parte actitudinal, pues él habla de las 3 condiciones básicas y suficientes o las 3 actitudes básicas, que son la aceptación positiva incondicional, la congruencia o autenticidad y la empatía. En cuanto a la aceptación positiva incondicional, Rogers nos dice que si nosotros recibimos a la otredad sin juzgarla, sin ponerle juicios de valor, vamos a promover un espacio seguro donde sus defensas personales van a disminuir y la persona se va a sentir en confianza, se va a sentir acompañada. La aceptación positiva incondicional implica el validar las experiencias, las creencias, los pensamientos, las emociones de la persona que las reporta. Dentro de la empatía, más allá del famoso ponernos en los zapatos, es más bien comprender la experiencia subjetiva de la persona como si fuera mi propia experiencia. Es decir, hacer un gran esfuerzo por comprender la experiencia de la otra persona como si fuera mía, sin perder esta cualidad del como si. Con respecto a la congruencia o autenticidad, la persona es justamente quien es. No se esconde bajo ninguna careta, bajo ninguna apariencia y se muestra abierta, congruente y auténtica. El ser congruente significa expresar legítimamente también nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El ser congruente va a permitir que la otra persona se sienta también segura y motivada a compartir sus propias experiencias. Ahora bien, en cuanto a las técnicas, pues son varias. La más importante o la más frecuente que se utiliza, a lo cual le vamos a llamar también instrumentalización, es el reflejo. Hay un tipo de reflejo que se llama reflejo simple. El reflejo simple es simple y llanamente parafrasear y devolver la esencia del mensaje que nos está transmitiendo la otra persona sin emitir juicios de valor. Esto es que nosotros, cuando escuchemos el mensaje de la otra persona, cuando nos comparta la experiencia a la otra persona, nosotros le vamos a parafrasear y le vamos a puntualizar, le vamos a aclarar y le vamos a devolver este mensaje de manera más clara. ¿Cuál es la finalidad de un reflejo simple? Que la persona tenga de vuelta ese mismo mensaje más digerido, más estructurado y más parafraseado para que la persona lo pueda reflexionar de mejor manera. En el reflejo de sentimiento, lo que vamos a tratar de rescatar es el significado subyacente a la experiencia que nos comparte la persona. Muchas veces las personas no tienen las palabras precisas para poder explicar el cómo se sienten, pero dentro de la escucha activa y al momento de devolver, podemos identificar que hay un significado emocional. Hay algo que subyace a la propia experiencia que nos está reportando la persona.
Si nosotros devolvemos y nosotros le ponemos una connotación por medio de un sentimiento, la persona también puede identificar y puede clarificar lo que siente. A veces no podemos hacer un reflejo correcto. A veces podríamos nosotros equivocarnos al momento de hacer un reflejo de sentimiento. Sin embargo, no pasa nada. Por eso a veces hay que acompañarnos con este reflejo de sentimiento, con una inflexión de voz donde estemos sugiriendo o estemos nosotros infiriendo, explorando a la persona. Si te das cuenta en la manera como lo estoy explicando y estos gestos que a veces hacemos son como de escudriñar, como de tratar de encontrar, de explorar, entonces eso es muy funcional y es muy útil el que nosotros inclusive podamos decirle: ¿es esto lo que me quieres decir? ¿Entendí bien? ¿Me estás queriendo decir que te sientes triste ante esta situación? Pero no lo afirmamos, porque si lo afirmamos estamos interpretando. Por último, nos vamos a encontrar con otras dos técnicas que son como que las más relevantes. Hay muchas más, pero lo haremos en otra ocasión. Pero las dos más que vamos a explicar son la concretización, que tiene que ver con el explicar o permitir que la persona explique ampliamente su experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que fenomenológicamente, cuando uno contesta solamente bien, mal, ok, más o menos, no estamos siendo concretos, estamos siendo ambiguos. El estudio fenomenológico y el abordaje fenomenológico del enfoque centrado en la persona necesita que podamos comprender ampliamente la experiencia de quien la reporta. Esta persona necesita hablar de lugares, emociones, pensamientos, relaciones, tiempos, espacios en donde estaba cuando ocurrían las cosas. No es lo mismo decir estoy triste a decir cuando mi mamá me compara con mis hermanos y dice que ellos son más inteligentes que yo, me pongo triste y entonces lloro. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces lo importante es promover e invitar a que la persona sea concreta. Una de las maneras más adecuadas de promover esta concretización en la persona es haciéndole preguntas muy específicas. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con estar triste? Cuando me dices que estás más o menos, noto que mueves la cabeza de un lado para otro. Esto es un reflejo no verbal y enseguida viene la pregunta. ¿Quisieras compartirme tu experiencia? ¿A qué te refieres con esto? ¿O cómo es eso de estar triste? Esas son preguntas que podrían ayudar a explorar un poco más y a permitir que la persona sea concreta en su experiencia personal. Y por último viene la confrontación. La confrontación es una técnica muy importante porque estamos estableciendo una especie de conflicto mayéutico, un conflicto de pensamiento con la persona y le podemos hacer preguntas muy específicas. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Has pensado en alguna alternativa? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Cuándo crees que sería conveniente empezar a hacer esto? Estas son algunas de las técnicas primigenias, iniciales del enfoque centrado en la persona. En otro video te voy a compartir otras técnicas más.